de temperatura. Jorge, ¿cómo Hola, andamos? ¿qué Bien. tal? Buen día, ¿cómo Bien. estás? Vos sabés que hay una noticia generada en el EPRE que es por lo menos sorprendente, ¿no? Interesante, al menos. Sí, muy interesante, porque el EPRE le propuso al comercio prorratear las tarifas de consumo eléctrico y estamos en contacto ahora con Roberto Ferrero, que es vicepresidente del EPRE. Roberto, buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿Qué bien. tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poquito en qué consiste esta propuesta al comercio de San Juan por parte del EPRE. Bueno, hubo un reclamo concreto hace un tiempo Sí. en relación a la variabilidad de las facturas, ¿está bien? Ujú. O sea, independientemente de los niveles tarifarios, recordemos diferenciar un poco cuando hablamos de tarifa, para hacer una analogía, hablaríamos de cuánto vale un litro de nafta, ¿verdad? Ujú. Sí. Cuando hablamos de la factura, es lo que gastamos al mes en combustible, en nuestra moto, nuestra motito, nuestro auto, lo que fuera, ¿verdad? Ujú. Si no se mueve a ver, lo que terminamos pagando se mueve por dos causas, o se aumenta el litro de nafta o aumenta la cantidad de kilómetros. En la analogía de la electricidad, o aumenta la tarifa o aumenta la cantidad de kilovatios hora, el consumo mensual en el suministro. ¿Se entiende? Sí, Lo que claro. termina pagando el usuario. En el último tiempo, luego de la eliminación de los subsidios a nivel nacional, la tarifa eléctrica se ha ido manteniendo. En el caso de San Juan, inclusive se ha reducido la parte provincial, pero en general, si hablamos el completo de la tarifa, parte nacional más parte provincial, ha habido una cierta estabilidad con incrementos muy reducidos. O sea, ahí podemos hablar que es relativamente reducido. Ujú. ¿Por qué cambia la factura notablemente de una temporada a otra? Bueno, por el clima de San Juan. En verano se consumen muchísimos más kilovatios hora que en primavera o en otoño, el doble o más del doble, el triple en algunos casos. Entonces, obviamente la factura, como dije, que era función de estas dos cosas, si se consume el doble, si ando el doble de kilómetros en mi vehículo y voy a gastar el doble de nafta, ¿verdad? Bueno, voy a gastar el doble de mi factura va a venir al doble o al triple. ¿Se entiende más o menos cómo es el Sí, fenómeno? sí. Sí, Eso, Sí, claro. traducido para los comerciantes, mencionaban de que tenían alguna dificultad con esa variabilidad en relación a la factura. Estudiando un poco los distintas aproximaciones a este problema en distintos lugares del mundo, hemos analizado regulaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Uruguay, todas tienen algunos mecanismos parecidos al que estamos proponiendo o analizando instalar, que tiene que ver con hacer un promedio de todo el año, en donde a partir de los datos históricos del suministro se saca un consumo nivelado, y ese consumo nivelado es el que se factura, y finalmente los suministros, en vez de pagar mucho en verano, poco en primavera y en otoño, pagan aproximadamente lo mismo todo el año, independientemente de su consumo. Es decir, se busca una alternativa de nivelar la factura por la vía de nivelar los consumos en un cálculo que es un cálculo matemático de promedio. Tampoco crean que es una cosa muy sofisticada, ni mucho menos. Bueno, eso tiene un costo financiero, teniendo en cuenta que la economía está relativamente estable, es decir, no hay tasas de interés que sean prohibitivas para este tipo de mecanismos promedio, en donde en algunos meses se paga un poco más que en otros meses, o viceversa, en algunos meses se paga menos que en otros meses. Bueno, se establece una especie de promedio, es un cálculo, insisto, muy sencillo, nada sofisticado. De esa manera, los comercios que así lo quieran, es decir, esto va a ser una mecánica, o se está planteando como una mecánica optativa, es decir, el que quiere seguir pagando con el esquema actual, que es tarifa única, y lo que paga finalmente es variable con su consumo, lo puede seguir haciendo, o hacer esta cuestión de hacer este consumo nivelado y pagar un valor promedio similar. Desde el punto de vista económico, es lo mismo una cosa que la otra. La diferencia es financiera, ¿verdad? En algunos meses se paga más y en otros menos en un caso, y en el otro se paga aproximadamente lo mismo. Insisto, económicamente es lo mismo, puede variar la cuestión financiera, que es una solución que se ha planteado como alternativa opcional
para los comercios. Eso se va a discutir en las audiencias públicas que vamos a tener ahora pronto, el día 12 de agosto, la primera de las audiencias públicas, y esta va a ser una de las cuestiones que seguramente se van a tratar. En esta última época, Roberto, se ha visto incrementado el consumo de electricidad, producto de que la mayoría de las casas o edificios nuevos se están construyendo sin la red de gas. Esto hace variar también el consumo en algunas cosas, no solamente en el verano, sino también en el invierno. Esto pasa Claro, exacto. Esto pasa habitualmente también en el comercio, que se han cambiado las metodologías de por lo menos darle calor a los empleados y a la gente que concurre. Sí, hay comercios que han optado, bueno, sobre todo los más nuevos, ¿verdad?, que han tenido alguna dificultad para conectarse a la red de gas, o han tenido alguna objeción por parte de manifestar la existencia de disponibilidad. Hay edificios nuevos acá en pleno centro, zonas con cobertura de la red de gas natural, que se han habilitado completos eléctricos, aún teniendo la red de gas en la puerta. Hemos conversado con algunos de los desarrolladores y ellos mencionan que no han tenido factibilidad por parte de la empresa distribuidora, o que han tenido dificultades para tener esa disponibilidad. Desconozco la razón. Claro. Siempre es recomendable, si está la red de gas en la puerta, intentar conectarse, ¿verdad? Porque por un tema de costos también, ¿no? Claro, desde un punto de vista económico, la calefacción por gas es más económica. Seguro. También a nivel nacional se está hablando, y mucho, de hecho aumentó el combustible en el día de hoy, que están retrasadas las tarifas. Eso también incluye la tarifa de energía eléctrica, si bien San Juan no va a tener aumento por parte de provincia del EPRE, pero sí por el costo de la energía. ¿Está retrasada la energía en el país, Roberto? Yo siempre trato de ser muy prudente en eso. Desconozco el análisis que se está haciendo a nivel nacional. Puedo hablar con propiedad de lo que se hace acá en la provincia. Hoy las provincias están alineadas a los costos esperados durante este semestre, por eso que se ha decidido congelar las tarifas durante este semestre, en la parte provincial de la tarifa, claro, ¿verdad? Congelarla. Seguramente, la inflación ha reducido su nivel de incrementos, pero no es que la economía esté quieta. Claro. La economía y la inflación va variando alrededor de un 2%, o cerca menos del 3%, entre 1 y 3, por poner un número, por mes. Habrá que ver cómo evoluciona en el resto del semestre, y charlaremos para el semestre que viene. Eso es la parte provincial, ¿verdad? Claro. De la parte nacional, con prudencia, decir de que los niveles tarifarios que están vigentes hoy no tienen subsidio. Claro. Y lo que deberían reflejar es una condición de costos. Hoy, si uno mira las tarifas eléctricas nacionales de generación y transporte, son parecidas a las de países vecinos. Uno podría esperar, hablar así tan ligeramente de si el nivel de costo está retrasado o no está retrasado, de mi parte sería una irresponsabilidad. Yo prefiero no hacerlo, prefiero ser más cauto, ver un poco cuáles son, ser muy cauto en esto, porque después hay muchas variables que intervienen. Hay una variable que es fundamental, que es el dólar, ¿verdad? Uno tendría que ver cuál es la evolución del dólar de aquí a fin de año. Muchos de los costos nacionales tienen que ver con el dólar. Ejemplo, el combustible, que muchas veces o se importa o tiene un precio de paridad a la exportación. Entonces, definiciones así tajantes de ese tipo, de decir que están atrasadas o no están atrasadas, la verdad que de mi parte sería una irresponsabilidad decirlo. En los otros días tuvimos la oportunidad de estar con la gente de Naturgy, donde, entre otras cosas, cambió el domicilio, pero lo fundamental era que todo se va a manejar, van a dejar de lado el papel y hacer todo informático, más allá de las ayudas y demás en los lugares alejados. Obviamente esto se ha consensuado con ustedes, ¿no es cierto? La distribuidora tiene una obligación contractual que está establecida en los documentos del contrato de concesión, régimen de suministro. Seguramente es otro de los temas que se han planteado. Hay una audiencia pública convocada ya para el mes de octubre en relación a este tema, calidad de servicio.
la empresa como empresa puede adoptar la estrategia empresaria que entienda conveniente para el cumplimiento de la obligación establecida en el contrato de concesión, Claro. ley marco regulador y régimen de suministro. A nosotros no nos toca consensuar ni avalar nada con ellos, sino Claro. simplemente controlar el cumplimiento de sus obligaciones. Claro, que sea Si bueno no lo el cumplen, servicio. le corresponde una... Claro, exactamente. Si no lo cumple, le corresponde una sanción. No es responsabilidad del EPRE avalar decisiones de la empresa Está muy o bien. recomendar. No. La empresa como empresa puede hacer lo que entienda conveniente a sus intereses. Ahora, si incumplen una obligación que está establecida en el contrato de concesión, entre ellas, por ejemplo, la de brindar una atención comercial adecuada a las personas usuarias de San Juan, bueno, le corresponde una sanción y es la obligación del EPRE imponer esa sanción. También se habló en esa oportunidad que tuvimos presente, por supuesto, de el inconveniente que tiene mucha gente con los cortes de servicio. ¿Hay recepción en ese aspecto? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? El contrato de concesión establece un límite para la cantidad de cortes en un semestre y la duración acumulada de esos cortes. Si se incumple, hay sanciones. Ustedes saben, hace poquito se ha elaborado el informe anual del EPRE donde se da cuenta de las sanciones aplicadas en el último semestre. Eso es señal de que han habido zonas, grupos de usuarios o usuarios particulares que han tenido o más cantidad de cortes o una duración acumulada mayor a la estipulada en el contrato, y eso da lugar a la aplicación de sanciones. Seguramente. La verdad que eso, por lo menos eso es una cosa nueva, porque vos como comerciante podés tener meses donde facturas más y te es más fácil pagar la Pagarlo. energía, y meses que facturas mucho menos y ahí se te hace más pesado, ¿no? Así que, Sí, bueno, vamos a esperar la a idea ver. un poco, Sí. La idea es un poco justamente dejarlo como opcional para que aquellas personas que entiendan que esto les ayuda financieramente a la planificación de su negocio, lo hagan. Aquellas que no estén que no les sirva esto, no lo opten. Digo, no va a ser una cosa impuesta ni mucho menos, va a ser una cuestión opcional, decisión de cada comercio. Claro. Tomarla o no tomarla. Y la última, Roberto, esta decisión, esta propuesta del EPRE está acompañada por la empresa, por supuesto. Se va a discutir en una audiencia. Esto que yo estoy comentando es una propuesta del... el EPRE tiene la obligación de realizar determinadas propuestas en la revisión tarifaria ordinaria. La empresa, tengo entendido que ha tenido alguna charla con el mismo grupo, irá a proponer otra cosa, se analizará, se verá cuál es la recepción por parte de los interesados en esta cuestión y se tomará una decisión al respecto. Cualquiera que se tome, insisto, va a ser optativa, no va a ser una cuestión de imposición. Muy bien. Roberto, muchas gracias, muy gentil como siempre. Por favor, muy amable. Gracias, Chau, chau. Ya sé, camino a la fama.